La historia de David y Goliat. Los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, pero el miedo dominaba al ejército de Israel. Entre los enemigos había un guerrero imponente llamado Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto con una reluciente armadura y armado con una lanza gigantesca. Durante 40 días desafió a los israelitas, burlándose de su valentía y exigiendo que enviaran a un solo hombre para luchar contra él. El temor y la inseguridad se extendieron entre los soldados, pues nadie se atrevía a enfrentarlo. David, un joven pastor de ovejas, llegó al campamento de Israel para llevar alimento a sus hermanos y pronto escuchó las provocaciones de Goliat. A pesar de no ser soldado, se sintió indignado por el desprecio que el gigante mostraba hacia el pueblo de Dios. Mientras los guerreros de Israel temblaban, David decidió actuar, convencido de que su confianza en el Señor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin dudarlo, David se presentó ante el rey Saúl, afirmando que ya había enfrentado leones y osos al proteger sus ovejas y que Dios siempre lo había librado. Rechazó la armadura y las armas que le ofrecieron, optando por usar solo su honda y 5 piedras lisas tomadas del arroyo. Sin miedo, avanzó hacia el gigante, mientras el ejército de Israel observaba incrédulo. Goliat se rió al ver a un simple joven sin armadura y sin espada, pero David se mantuvo firme. Con un movimiento certero, lanzó una piedra con su honda. La piedra voló velozmente y golpeó la frente del gigante, quien cayó inmediatamente al suelo. El silencio cubrió el campo de batalla, y pronto un grito de victoria resonó entre los israelitas. Con la caída de Goliat, el ejército filisteo huyó aterrorizado, e Israel celebró una victoria que parecía imposible. El valor de David demostró que no es la fuerza ni la apariencia lo que determina a un vencedor, sino la fe y la confianza en Dios. Aquel joven pastor se convertiría más tarde en uno de los más grandes reyes de Israel, mostrando que Dios capacita a quienes confían en Él para vencer los desafíos de la vida. La historia de Moisés y la apertura del Mar Rojo. El pueblo de Israel había vivido como esclavo en Egipto durante siglos, sufriendo bajo la dura opresión del faraón. Los egipcios los sometían a trabajos forzados, los castigaban sin piedad e incluso intentaron frenar su crecimiento como nación. Pero Dios escuchó el clamor de los israelitas y eligió a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Después de una serie de plagas enviadas por Dios, cada una más severa que la anterior, el faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas partieran. Sin embargo, poco después, su corazón se endureció nuevamente y ordenó a su ejército que los persiguiera con carros y jinetes veloces, decidido a traerlos de vuelta a la esclavitud. Los israelitas marcharon por el desierto bajo la guía de Dios, quien los conducía mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Pero pronto se encontraron ante un gran obstáculo, el Mar Rojo, con la inmensidad del agua frente a ellos y el ejército egipcio acercándose rápidamente por detrás. El pánico se apoderó del pueblo. Comenzaron a murmurar contra Moisés, temiendo ser capturados o muertos en el desierto. Moisés, sin embargo, confiaba en las promesas de Dios. Levantó su vara y extendió su mano sobre el mar, tal como el Señor le había ordenado. De repente, un fuerte viento del este sopló durante toda la noche, y las aguas comenzaron a separarse, formando enormes muros de agua a ambos lados. Ante los ojos asombrados del pueblo, se abrió un camino seco en medio del mar. Con valentía renovada, los israelitas comenzaron a cruzar, avanzando entre las aguas como si caminaran sobre tierra firme. Cuando todos los israelitas llegaron al otro lado, el ejército egipcio, aún obstinado, entró en el camino abierto en el mar para perseguirlos. Los carros avanzaban rápidamente, y los soldados estaban confiados en que capturarían al pueblo de Dios. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, Dios confundió a los egipcios. Las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse, y el pánico se extendió entre los guerreros. Entonces Moisés, por orden de Dios, extendió nuevamente su mano sobre el mar. Las aguas, que antes estaban separadas,
Volvieron a su curso normal con gran fuerza y cubriendo completamente a los egipcios. Ninguno de ellos logró escapar. Al ver el gran milagro de Dios, los israelitas estallaron en alabanzas. Moisés y su hermana María dirigieron al pueblo en un canto de victoria, exaltando el poder del Señor. Reconocieron que Dios había peleado por ellos y que nada podía detener su propósito. Este milagro marcó el comienzo de su travesía hacia la tierra prometida y se convirtió en uno de los mayores testimonios del poder divino en la historia de Israel. El cruce del Mar Rojo nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios abre caminos donde no los hay. Cuando confiamos en Él, podemos superar cualquier obstáculo, porque Él siempre lucha por aquellos que le sirven. La historia de Elías y los profetas de Baal. En una época de gran apostasía en Israel, el rey Acab gobernaba la nación junto a su esposa, Jezabel. Ambos promovieron la adoración a Baal, un dios pagano, y persiguieron a los profetas del Señor, llevando a muchos israelitas a abandonar el verdadero culto a Dios. Jezabel, con su gran influencia, ordenó la muerte de los siervos del Señor y llenó el reino de altares a Baal. Israel, que antes había sido una nación consagrada a Dios, ahora estaba dividido entre la idolatría y la fe en el Señor. En este tiempo de oscuridad, Dios levantó a un profeta valiente, Elías. Elías desafió a Acab y a los 450 profetas de Baal a una gran prueba en el Monte Carmelo. El pueblo de Israel también fue convocado para presenciar el enfrentamiento y decidir de una vez por todas a quién debían servir. El desafío era claro: cada grupo prepararía un altar con un sacrificio y clamaría a su Dios. Aquel que respondiera enviando fuego del cielo sería reconocido como el único Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentarlo. Desde la mañana hasta la tarde, gritaban, danzaban y realizaban rituales frenéticos, golpeándose y cortándose con cuchillos hasta derramar sangre, esperando que su Dios respondiera. Pero no hubo ninguna señal, ninguna voz, ni siquiera un leve movimiento en el cielo. A medida que el tiempo pasaba, Elías se burlaba de ellos, sugiriendo que tal vez Baal estaba durmiendo, viajando demasiado ocupado para escucharlos. A pesar de todos sus esfuerzos, el silencio absoluto demostraba que Baal no tenía poder. Cuando llegó el turno de Elías, el primero restauró el altar del Señor, que estaba en ruinas. Colocó 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y preparó el sacrificio. Para hacer la prueba aún más desafiante, ordenó que se vertiera abundante agua sobre la leña y la carne hasta que el altar estuviera completamente empapado y el agua llenara una zanja alrededor. Todo parecía humanamente imposible. La madera mojada no podía arder. Entonces, Elías levantó los ojos al cielo y oró con humildad, pidiendo que Dios se manifestara para que el pueblo supiera que Él era el único Dios verdadero. En ese mismo instante, un fuego descendió con gran poder desde el cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que rodeaba el altar. Todo el pueblo, al presenciar este milagro extraordinario, cayó rostro en tierra y proclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Después de esta manifestación divina, Elías ordenó que los falsos profetas fueran juzgados y eliminados, restaurando la adoración al verdadero Dios. Luego se apartó para orar nuevamente y, después de años de sequía, Dios envió una gran lluvia sobre Israel. La tierra seca, que había sido golpeada por la falta de agua, recibió el alivio prometido por el Señor. La historia de José, de la esclavitud a la gloria. José era el hijo favorito de Jacob, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Además, tuvo sueños proféticos que indicaban que algún día gobernaría sobre su familia. Llenos de odio, sus hermanos decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Para encubrir su crimen, dijeron a su padre que José había sido devorado por un animal salvaje. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y rápidamente ganó su confianza. Sin embargo, fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y terminó en prisión.
Aún estando encarcelado, Dios estaba con él y le dio el don de interpretar sueños. 2 años después, fue llamado para interpretar los sueños del faraón, que predecían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. José propuso un plan para almacenar alimento y el faraón, impresionado, lo nombró gobernador de Egipto. Cuando la hambruna alcanzó su tierra natal, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de provisiones y, sin reconocerlo, se inclinaron ante él, cumpliendo la profecía de sus sueños. Después de ponerlos a prueba, José reveló su identidad y, en lugar de venganza, los perdonó, explicándoles que todo había sido parte del plan de Dios para salvar vidas. José llevó a su familia a vivir en Egipto, asegurándoles protección y provisión. Su historia nos enseña que incluso en medio de la traición y el sufrimiento, Dios tiene un propósito mayor y convierte las adversidades en bendiciones.